Empezamos el año continuando nuestra carta a los Colosenses, un texto que ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Está aquí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, que es la página 1212 si tienes una NBLA. Estamos en los versículos 11 al 15 para un sermón que yo he titulado "Oh, yo siempre amaré esa cruz". Vamos a leer los versículos 11 hasta el 15 de Colosenses capítulo 2 y les voy a pedir que lo leamos juntos, por favor. Para hacerlo así, ¿se pudieran poner de pie? Escuchen lo que Dios va a hacer en este momento. Dios nos va a hablar en español. Usará nuestras voces, pero esta es la palabra de Dios. Esto dice la Escritura. También en él ustedes fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Leemos el 13 juntos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Que el Señor bendiga su palabra. Cristo Jesús, exaltado Rey, en tu poder, en tu majestad y en tu humildad tú estás aquí. Así que nosotros te necesitamos y te recibimos. Abrimos nuestros oídos y abrimos nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes que decirnos y para recordar lo que tú has hecho. Por favor, Señor, séllalo en nuestro corazón en esta mañana, de tal manera que vivamos para ti. Porque hemos muerto contigo y nuestra vida está escondida en Cristo, en los lugares celestiales. Hazlo vivo en lo terrenal. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Hace mucho tiempo, el año pasado, 31 de diciembre, estaba caminando hacia un café cerca de mi casa y estaba caminando ya preparando el sermón. En la cabeza estaba con muchas ideas y mientras caminaba para ir a escribir el sermón, me di cuenta de algo. Fue de esos momentos que uno tiene como un chispazo de inspiración. Y caí en cuenta de lo que yo tenía en mis manos. Y quedé como en shock. Tenía dos instrumentos, dos objetos en mi mano. En mi mano, en una mano yo estaba sosteniendo un aparato novedoso. Era esto. Última tecnología, un iPad. Yo no sé exactamente qué versión, pero sé que representa como la modernidad, ¿cierto? Esto representa lo que el hombre puede hacer, hasta dónde el hombre llega. Está en el sistema operativo número 18. Y si tú sabes de iPads, tú sabes que cada año, o de iPhone o de lo que sea, sabes que cada año sale uno nuevo, que es igual pero diferente. Tiene la cámara un poquito más grande, es un poquito más rápido, un poquito mejor pantalla. Cada año sale uno nuevo, pero es más moderno. Es un poco más caro también. Junto con el iPad, yo tenía el iPad dentro de este otro objeto, este libro, esta Biblia. Esta se empezó a escribir hace 4000 años. Se terminó de escribir hace 2000. Hmm. No habla de ser moderno. No tiene mucho interés en la modernidad este libro. No pareciera hacerlo. Y es que su autor no pareciera importarle mucho las actualizaciones porque él no tiene mucha prisa. Él no maneja el tiempo como lo manejamos nosotros. A él no le importa mucho la novedad porque su palabra es eterna. Y por eso yo quiero decirte hoy, empezando el año,
que no siempre se avanza mirando hacia adelante. La manera de avanzar no siempre es con lo moderno o lo más relevante. Porque mientras los hombres y sus ideas van cambiando, en las verdades de la Escritura encontramos una roca firme que no cambia, que se sostiene para siempre. Así que esta mañana empezamos el año avanzando, mirando hacia atrás. Nos mantendremos firmes. Vamos a repetir cosas que hemos dicho. Estamos, si se fijan, casi a la mitad de la segunda carta, perdón, la carta a Colosenses capítulo 2. Casi a la mitad. Y Pablo va a decir cosas que ya él ha dicho. No solo porque se nos olvida, sino porque las necesitamos. Así como necesitamos el aire. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es, en este tiempo donde estamos haciendo tantas resoluciones y viendo lo que vamos a hacer y lo que queremos lograr, vamos a ver lo que Cristo hizo y lo que Él logró. Vamos a fijar nuestros ojos en el monte Calvario y vamos a ver 3 cosas que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa es nuestra hoja de ruta también. 3 cosas que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En primero, Él circuncidó nuestros corazones. Veremos en el versículo 11. Segundo, Él conquistó la muerte y canceló la deuda. Veremos en el versículo 12 al 14. Y tercero, Él confirmó su victoria. Circuncidó, conquistó y confirmó. Una sencilla hoja de ruta que muestra una idea central todavía más sencilla. Lo mejor que podemos hacer es recordar y recibir todo lo que Cristo hizo. Lo mejor que podemos hacer es recordar y recibir todo lo que Cristo hizo. ¿Listos? Yo creo que sí. Estamos listos, ¿verdad? Empecemos entonces viendo cómo Cristo circuncidó nuestro corazón. Dice el versículo 11, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Este tema de la circuncisión es un buen tema para ver, ¿verdad? Una cosa de la que uno habla mucho, no tanto. Ciertamente nosotros no hablamos tanto de eso porque no somos israelitas, pero este tema de la circuncisión, la Escritura habla bastante de él porque esta era la señal externa que Dios había hecho con su pueblo de Israel. Esta era la señal del pacto entre él y los israelitas. Era el símbolo que demarcaba a Israel de todos los demás pueblos. Si estás ahora empezando a conocer esto de la Biblia, estás empezando a conocer esto del cristianismo y te has encontrado raro esto de la circuncisión, quizás solo lo sabías por el catolicismo o lo sabías por higiene y cultura, debes saber que esto vino de la manera que Dios había pactado con Israel. Sepárese de los demás pueblos, circuncídame a cada varón. Esta era la marca de su pueblo. Y los símbolos son importantes para nosotros los seres humanos. Uno funciona con símbolo. Tú ves esto y tú sabes qué. Que estoy casado. Hay países donde se lo ponen en la derecha, pero aquí en Dominicana, en la mayor parte del hemisferio occidental, un hombre casado se pone su anillo en la izquierda. Y esa es la manera que el símbolo funciona. De hecho, a veces es tan difícil uno cambiar la manera de pensar sobre los símbolos. Les doy un ejemplo. En nuestra cultura, probablemente por el pasado, nuestros padres ven un tatuaje y piensan, eso es de una banda, eso es de atracadores, eso es de tigre, eso está mal. Y ciertamente, si tú has visto, por ejemplo, en otros países, como en las bandas centroamericanas, las bandas se identificaban con tatuajes. Eso era un símbolo, una manera de saber que unos a otros se identificaban así. En culturas antiguas, los muertos y los idólatras se identificaban también con tatuajes. El símbolo funcionaba de una manera. Tú ves el símbolo externo y tú tienes una idea de más o menos qué puede estar pasando en lo interno. Los símbolos funcionan. Tú quieres
vestirte de una manera para tú conseguir ciertas cosas. Esos son símbolos. Lo único es que hay ladrones de saco y corbata, ¿verdad? Y hay gente seria con tatuaje, ¿verdad? El símbolo no es todo. El símbolo puede significar algo, pero no lo es todo. Solo puede representar. De hecho, si tú has leído el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los israelitas, aunque estaban circuncidados y tenían el símbolo, por dentro no tenían a Dios. No tenían fe. El símbolo no era suficiente. Ok, vuelvo al texto. ¿Qué dice? En Él, ¿quién es Él? En Cristo, ustedes fueron circuncidados. ¿Pero cómo? Con una circuncisión no hecha por manos. Es decir, su símbolo no es el externo. El propósito externo ya se cumplió. Ya no se trata de lo que se veía por fuera. Y por tanto, el cristianismo no requiere de la circuncisión. Y los que son teólogos, ustedes entienden ya porque toda la discusión que tenía la iglesia al principio era si había que circuncidarse o no. Y Pablo va donde los que están antes que él y todos están de acuerdo, no, la circuncisión no. Pero eso no es algo nuevo. Yo se lo quiero mostrar en la misma escritura. Miren, este Deuteronomio, no sé si sabían, pero no sé si sabían que Deuteronomio es un sermón. Deuteronomio es un solo sermón de parte de Moisés. Ay, padre, si tú lo lees no es tanto tiempo, pero un sermoncito sí, es larguito. O sea que si hoy me extiendo hora y media, ya ustedes saben, va a ser más corto que Deuteronomio. Para empezar el año entonado. Deuteronomio es un solo sermón. Y más o menos al principio del sermón, Moisés dice esto. Circunciden pues el qué. Vamos a ver si hoy 7 años dibujo mejor. No. Su corazón. Circunciden pues su corazón. Y no sean más tercos. O sea, Moisés, quien fue el autor de la ley, el autor humano, Dios es el autor divino, le está diciendo a Israel, dejen de pensar que porque ustedes tienen el símbolo, porque tienen la ropa, porque tienen lo externo es suficiente. Circunciden su corazón. Apunten a lo interior. Saco y corbata no es suficiente. Necesitan un cambio de adentro. Pero te hago una pregunta. Si tú le dices a un animal de carroña que empieza a comer verduras, ¿lo hará? No es suficiente que tú se lo digas. Moisés sabía que lo que le estaba pidiendo era un imposible al pueblo de Israel. Así que al finalizar su sermón, Moisés dice, además, el Señor tu Dios, ¿qué va a hacer? Circuncidará tu corazón. Y no solo él, sino también, no solo aquel, sino el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, ¿ustedes recuerdan que Cristo dijo que sus mandamientos no son pesados? Que sus mandamientos no son gravosos, literalmente. Él lo dice porque Él sabe que lo que Él te pide, Él te lo da. Si yo le pido a uno de mis hijos que cargue un botellón de agua, tan fuertecito ellos, pero yo sé que no pueden. Si yo se lo pido, yo los voy a ayudar. Dios dice, circuncida su corazón, y Dios dice, el Señor circuncidará su corazón. ¿Quién ama a Dios aquí? Miren todo esto circunciso que tenemos aquí. Dios lo ha hecho. Dios transforma nuestros corazones. Es decir, que lo que estamos viviendo aquí es la promesa que se le hizo a Israel de que Dios nos ha circuncidado nuestros corazones por una circuncisión no hecha por manos. No es algo externo, es algo interno.
Dios nos dio un nuevo corazón. Dios nos ha regalado lo que nosotros no teníamos antes. Amor por Dios, deseo de Dios, ganas de buscar a Dios. De repente tú te levantas y tú tienes deseo de leer la Biblia. Y eso no te salía antes. Tú tienes deseo de hacer el bien. Tú tienes deseo de buscar a Dios. Tú tienes amor por Jesús. Tú piensas en Jesús en la mañana, piensas en Jesús en la tarde, piensas en Jesús en la noche. Y tú no sabes de dónde salió eso. Dios circuncidó tu corazón. En Él, en Cristo Jesús. Ustedes, nosotros hemos sido circuncidados por una circuncisión no hecha por manos porque Él quitó el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, la cruz de Cristo. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? Gracias, Señor. Ese es nuestro Dios, que también conquistó la muerte y canceló la deuda. Y yo sé que estoy haciendo trampa porque estas son dos cosas, pero las dos cosas van juntas. Conquistar la muerte y cancelar la deuda van juntas. Por eso la vemos como una sola. ¿Por qué van juntas? La paga del pecado es, para Dios conquistar la muerte tenía que cancelar la deuda. Dios es vida, Dios no tiene problema Él. El problema lo tenemos nosotros. Y Dios, si Dios nos libera de la muerte y nos deja con el pecado, nosotros nos vamos a ganar la muerte otra vez. Así que Él conquista la muerte cancelando la deuda. Él cancela la deuda y entonces conquista la muerte. Hmm. Oye, nuestro Dios es increíble. De verdad que Dios es sabio sin medida. Mira, me gusta lo que dice aquí. Dice que habiendo sido sepultados con Él en el, ¿qué habla? El bautismo. Y esa es la razón por la que se espera que todo cristiano se bautice. En el bautismo, como lo vemos en la iglesia, ¿verdad? El bautismo es un momento donde la persona es sepultada en agua. Normalmente uno lo hace rápido, ¿verdad? Porque si no, se complica. Hay que sepultarlo dos veces. Es sepultada en agua y entonces es resucitada simbólicamente, porque Cristo no lo fue simbólicamente, Él lo fue en realidad. Nosotros somos sepultados en agua y resucitados al salir. Lo que estamos haciendo es identificándonos con la sepultura y resurrección de Cristo. Hemos sido sepultados con Él en el bautismo y hemos resucitado con Él por la fe. Es por fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y es interesante, este símbolo, que es el símbolo del pueblo de Dios, es diferente al símbolo de la circuncisión. Es un símbolo interno. ¿En qué sentido? Yo no sé quiénes de aquí se han bautizado. Yo sé muchos porque le hemos bautizado en esta iglesia, pero los que no han sido bautizados en esta iglesia, yo no lo sé. La circuncisión se podía saber. Es complicado, pero se puede saber. Pero el bautismo, eso es agua. El agua no sabe. Es un símbolo que nadie sabe en verdad. Aunque te damos tu certificado, tú puedes ir a enseñarlo, por eso se puede falsificar. Pero es significativo porque es la manera como el creyente testifica públicamente de lo que pasó en su interior. El bautismo es la manera pública de decir internamente, yo morí y resucité con Jesús. Así tú solo dices al mundo lo que pasó dentro de ti. Y todo creyente busca hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque todo creyente estaba muerto. Y todos queremos resucitar. Todos estábamos muertos. Y esta parte no la podemos olvidar. Yo quiero repetirlo otra vez. Dios, Él pudiera decirnos a nosotros cuando Él nos ve muriendo, pero eso no es problema mío. Y no sería injusto, porque Dios le dijo a Adán y le dejó saber a Eva, si comen de la mata, pregunta, ¿fue Dios que comió de la mata? ¿Quiénes fueron? Entonces, ¿qué problema tiene Dios con la muerte? Que nos ama. Que somos sus hijos.
que somos su imagen. Dios mismo, Él. El problema que Dios tiene somos nosotros. Su gran amor por nosotros. Y a ti seguro te ha pasado que tú estás de lo mejor y te enteras de alguien que tú amas que estás en un problema, está en un problema y tú, Dios es perfecto, Él está en un lugar perfecto, nosotros nos metimos en un liazo. Y lo, glorioso intercambio. Y termina el Hijo de Dios muriendo. ¿Por qué Cristo murió? El día que pequen morirán. ¿Quién acusó a Cristo de pecado? ¿Quién le encontró pecado a Cristo? Cristo pasó el juicio. Oigan, yo sé que yo no puedo comunicar esta gran verdad. Piensa que a ti se hunden todos tus enemigos y empiecen a acusarte. Oye, ¿ustedes han visto cómo la gente famosa terminan cayendo todito? Nadie aguanta la fama. Cristo era el hombre más famoso de su momento. Seguidores por todos lados y followers de verdad, no de bots, no de lo que se compran. Él tenía seguidores en todo lugar. Lo ponen al tope de la palestra pública. Pero ¿quién me acusa? ¿Pero qué mal ha hecho? Nadie encuentra falta con él. Nadie encontró de qué acusarlo. Y terminan crucificándolo. ¿Por qué? Porque tú merecías que te crucificaran. Porque yo merezco que me crucifiquen. Cristo muere tu muerte para que tú vivas su vida. Porque nosotros lo que tenemos, dice aquí, oye, es la Biblia, disfrútala este año, ¿eh? Disfrútala este año. Porque la Biblia dice aquí que nosotros teníamos un documento de deuda. Yo no sé de qué banco tú eres, pero si tú manejas internet banking, te ha pasado en algún momento, o tú recibes tu estado de cuenta de la tarjeta, te ha pasado en algún momento, tú dices que yo no sé dónde que se ve el dinero y luego tú revisas el estado de cuenta y tú ves supermercado, McDonald's, luz, agua, Amazon, Uber, Uber Eats, Uber Eats, Chain, compras varias, para no poner nadie en evidencia aquí. Ya yo sé dónde se ve el dinero. Yo no sabía hasta que revisaste tu estado de cuenta de la tarjeta y viste dónde se iba el dinero, ¿verdad? Y entonces te das cuenta, pero soy yo que lo gasto. No el banco que me hace una maldad. Nadie me hackeó la tarjeta, fui yo. Pablo dice que hay un estado de cuenta de nuestras faltas. Hay un estado de cuenta de nuestras deudas que dice malos pensamientos, lujuria, ira, egoísmo, vanidad, rencor, idolatría, avaricia, pereza. Y algunos de esos consumos son repetitivos. Tú tienes una suscripción y algunos son diarios. Y tú ves el consumo. Pup, 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 pup. No, no hay papel en el mundo que cubra esos talonarios. La aplicación, si tú entras a tu celular y ves el nivel de giga que tiene, eso es lo que te tiene el celular lleno. Si te sientas a pensar, se queda buffering el cerebro, así se te queda dando vueltas. No te deja dormir. No te permite existir. Cuando piensas en todas las deudas que tienes. Dios tiene tanta gracia. Yo leí esto hoy. Hay gente que dice, mira, es que yo no me siento tan culpable. Si yo tengo tanta deuda, si pesa tanto la deuda que yo tengo, ¿por qué yo no la siento? Porque tú estás muerto en delito y pecado. El muerto no siente el peso. Si Dios permitiera que nosotros sintiéramos el peso de nuestras faltas, lo primero que hace un vivo es pedir perdón por su pecado
Y Dios le quita el peso ahí mismo. ¿Tú sabes lo único que te sostiene de pie? La misericordia de Dios. La gracia de Dios. Que tiene otro nombre. Son 4 letras. La cruz. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la cruz del Calvario hemos sido perdonados. Te ponen todo ese documento de deuda y le hacen swap. Usted no debe nada. Usted no debe nada. Absolutamente nada. Hermano o hermana, si usted está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay deuda. Consumado es. Usted no debe nada. Usted empezó el año sin deudas. Delante de Dios, absolutamente nada. Aquí dice que Cristo, ¿qué hizo? Canceló el documento. Cancelada. Así que se habla cuando uno paga la tarjeta. Está cancelada su deuda. Cancelada. Lo clavó en la cruz. Lo desapareció. Saldo. Lo quitó del medio. Clavado. Tú necesitas escuchar eso hoy. Porque tu conciencia te acusa más que la cruz. La cruz te libera. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados, librarte de toda maldad. ¿De cuánta? Toda. ¿Cuántos pecados perdona Cristo? ¿Y a ti qué tienes que hacer? Confesarlo. Mira cómo lo decía Crisóstomo en el siglo IV. Asegúrense de no volver a ser deudores del antiguo contrato. Cristo vino una vez, encontró el certificado de nuestra deuda ancestral en el que Adán escribió y firmó. Adán contrajo la deuda. Por nuestros pecados posteriores nosotros aumentamos la cantidad adeudada. En el contrato están escritos una maldición y el pecado, la muerte y la condena de la ley. Cristo los tomó y los perdonó. Por eso Pablo no dijo borrando el decreto, ni dijo eliminándolo, sino clavándolo en la cruz para que no pudiera quedar rastro de él. Por eso no lo borró, sino que lo hizo pedazos. Bendito sea nuestro Redentor. Entonces, Cristo no solo circuncidó nuestro corazón, canceló la deuda, conquistó la muerte, sino que también confirmó su victoria. Dice el texto que Él despojó, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Qué hermosa frase. Él hizo un espectáculo público. Los poderes y autoridades se refieren a Satanás y a sus demonios, triunfando sobre ellos por medio de Él. Yo he estado pensando mucho en este texto, en este último versículo. Porque esto es hermoso, es precioso, es valioso y es irónico. Y yo lo quiero apreciar. Yo no quiero como pasarlo por alto. Porque es que el trono de Dios, del Hijo de Dios, es una cruz. Ok. Nosotros, los hombres en particular, llegamos a un lugar y uno de una vez busca quién es el más fuerte, quién es el mejor. Y peleamos por quién es el mejor de todos los siglos. Obviamente Michael Jordan, pero uno está buscando quién es el mejor y uno se pone a pelear por quién fue el que ganó el contrato más grande, ¿verdad? Entonces Otani se ganó aquel contrato, pero entonces Juan Soto se gana este otro y uno dice, pero si Juan Soto no se merece lo que... pero Juan Soto dominicano hay que defenderlo. Entonces uno de una vez está peleando por quién es el más fuerte, el más grande, el que más logra. Cristo hizo un espectáculo público en la cruz. Déjame decirlo de otra manera. Miran, salud, este es el esqueleto 4926. Esqueleto 4926.
Lo encontraron en Inglaterra en el 2017, en una fosa común. Encontraron unos 40 esqueletos. Este en especial es tan especial que le pusieron 4.926. No tenía nada de especial cuando lo encontraron. Se sabe que era masculino, que murió entre el año 100 y el año 300, que tenía entre 25 y 35 años de edad. Por los fósiles, se sabe que tenía problemas dentales. Que medía 5'7". Un hombre de 5'7" era normal en ese tiempo. Y hoy, perdónenme lo que miden 5'7". Esto es totalmente normal también. Es un esqueleto normal. Lo único, eso fue en el 2017 cuando se encuentra. Lo único que en el 2021 una investigadora consiguió acceso al esqueleto 4926 y mientras lo lavaba, se encontró que el esqueleto 4926 era una de dos cosas, no se sabe cuál era peor. O era uno de los criminales más viles que existía en el Imperio Romano, porque lo encontraron en una fosa común, un cementerio romano. O lo que podría ser todavía peor, es que era cristiano. ¿Saben cómo lo saben? Porque le encontraron que estaba clavado por los pies como se hacía con los que los crucificaban. El esqueleto 4926 le encontraron un clavo de los que se usaban en la crucifixión. Y hoy en día se sabe que este es el esqueleto más antiguo que se tiene de alguien que ha sido crucificado. Un fósil de alguien crucificado. Unos restos de alguien crucificado. El más antiguo, más o menos del año 100, no se tienen antes de eso. A pesar de que por lo menos cristianos se crucificaron más de 6.000, pero se cree que muchos miles más. La norma en Roma era crucificar a los cristianos. Era muy común crucificar personas, pero luego se hizo más común crucificar a los cristianos. Se crucificaban antes a los criminales, pero luego era, vamos a crucificar a cristianos. Eso, le crucificamos a Cristo, vamos a crucificar a los cristianos también. El asunto es que no tenemos huesos de los cristianos. ¿Saben por qué? Porque como se consideraban tan viles, no valía la pena guardarlo. Y de hecho, si acaso quedaban los restos, le sacaban los clavos porque entendían que los clavos valían más la pena que alguien que moría crucificado. El crucificado no valía nada en el Imperio Romano. Un crucificado no valía nada. Era un maldito. Era maldición. No los enterraban. Valían más los clavos y la madera que el pedazo de carne que moría allí. Nosotros hemos visto a través de la Escritura en esta mañana que Cristo cambió nuestro corazón, canceló nuestra deuda y conquistó la muerte. Pero no lo hizo a través de la fuerza. Él no lo hizo a través de un ejército. No lo hizo a través del dinero. No lo hizo a través de su poderosa voz que es más grande que los truenos, ni de su rostro que brilla más que el sol, ni de sus ojos que queman más que el fuego. Él lo hizo a través de la cruz del Calvario. El instrumento de maldición, su momento de mayor debilidad, de dolor, a través de su misma muerte. Y con la muerte mató a la muerte. La muerte de la muerte, la muerte de Cristo. El momento más débil de Satanás fue la humillación. Desde Cristo fue la humillación de Satanás y de todos los suyos. Dios no tiene ningún problema, excepto que cuando Satanás venía, el acusador, venía delante del trono, como lo puedes ver una y otra vez en el Antiguo Testamento, una y otra vez. Satanás no tenía nada que decirle a Dios de él, pero sí podía hablarle de su familia, sí podía hablarle de su pueblo. Podía decirle, pero los tuyos están sucios, pero los tuyos son pecadores.
Tú eres todo lo que eres, Dios santo, pero tu pueblo es pecador. Tu pueblo está sucio. Tu pueblo está en deuda. Cristo toma la suciedad de su pueblo. Cristo toma el pecado de su pueblo. Cristo toma la deuda de su pueblo, la pone sobre sí. Muere la muerte de su pueblo. Y ahora le dice a Satanás, y ahora, diablo, ¿con qué tú acusas a los escogidos de Dios? ¿Y ahora qué tú tienes que decir? ¿Tú sabes la humillación que fue eso para Satanás? Cuando él quiere matar al Hijo de Dios y con su muerte él termina siendo humillado. El momento más débil de Jesús termina siendo la gloria de Dios manifestada para tu salvación y la mía. Es que Cristo no pierde, Dios no pierde, y ahora tú estás en Cristo, tú no pierdes. Gloria sea a nuestro Redentor que resucitó. ¿Qué más le pueden lanzar y qué más le podemos pedir? Lo único que podemos hacerle es agradecer. Lo único que podemos hacer es bendecirlo y recordar. Y recordarlo. Que nosotros estamos en Él. Por eso, iglesia, este año no necesitamos nuevas cosas, sino mirar nueva vez al Monte Calvario. Mirar otra vez a nuestro eterno Salvador y recordar que aquel que murió no se quedó allí, sino que Él regresará otra vez. Bendito sea nuestro Señor, Cristo Rey eterno, coronado para siempre en el cielo y en nuestro corazón, que tú compraste. Nosotros te bendecimos, nosotros te agradecemos, nosotros estamos en ti, nosotros te confesamos, tanto nuestra necesidad de ti como nuestra gratitud. En esta mañana y en todos estos días, nosotros caminamos de cerca contigo. Confesamos también, Señor, nuestras faltas. Te pedimos perdón y te pedimos por tu presencia. Gracias, Señor, exaltado seas. Amén y amén.